Les saludamos a todos, les damos la bienvenida. Nuevamente estamos aquí con este estudio, tratando de aprender cada día un poquito más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra que su Padre habló y que Él nos transmitió a nosotros y que la tenemos hoy a través de las Escrituras. Saludamos a los que se conectan en este momento, a todos los que lo han de ver después de este estudio grabado. Esperamos que les sea de mucha utilidad, que les sea de mucha ayuda para entender un poquito más las palabras de nuestro Señor Jesucristo, para entender lo que nosotros debemos hacer y obedecerle en todo lo que Él nos ha dicho. Estamos todavía con el Evangelio de Juan, hermoso evangelio, un evangelio lleno de palabras muy profundas, aunque es un evangelio que parece fácil de entender, pero que en realidad tiene cosas muy profundas que a simple vista no las podemos ver, si no es porque hay comentaristas, si no es porque hay gente que el Señor ha usado, que ha iluminado, nosotros no podríamos llegar a todo este conocimiento y todo lo que aún falta por aprender de todas estas cosas. Así que los invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, del versículo 12 al 27. Vamos a leer primero una parte del versículo 12 al 17 y explicamos esa partecita, luego continuamos con los demás versículos. Les recordamos que este capítulo 15 es conocido como el capítulo de la exhortación, donde el Señor nos exhorta a hacer algunas cosas. Eh, Recordemos que exhortar es tratar de explicarnos, de decirnos qué debemos nosotros hacer, cómo debemos comportarnos. Entonces, por eso es conocido este capítulo como el capítulo de la exhortación. Así que vamos a leer entonces del versículo 12 al 17. Dice así: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os he mandado. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Yo no sé si recuerdan, creo que sí lo deben de recordar porque todos son estudiantes muy disciplinados y siempre están repasando todo lo que nosotros vemos aquí. Así que este mandamiento que dice el Señor aquí en el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Lo habíamos visto en el capítulo 13, si recuerdan el capítulo 13, un nuevo mandamiento os doy, que preguntábamos, ¿qué tiene de nuevo? Si el segundo mandamiento de la ley de Dios dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor les dice, un nuevo mandamiento os doy. Y con este mandamiento el Señor lo que está diciendo es, si se aman los unos a los otros, ustedes están cumpliendo toda la voluntad de mi Padre, porque la voluntad del Padre es que se amen los unos a los otros. Claro, primero amar al Padre, porque si no amáramos al Padre no estaríamos en su palabra. Y al estar en su palabra estamos en Cristo. Y amando a Cristo amamos al Padre. Pero el mandamiento que Cristo le da a aquellos que lo aman, y que por supuesto al amarlo a Él aman al Padre, es que nos amemos los unos a los otros. Entonces aquí repite nuestro Señor Jesucristo ese mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado Él? ¿De qué manera nos amó? Nos amó de una manera tan especial que aun siendo sus enemigos, aun siendo nosotros los enemigos de Él, ¿por qué éramos sus enemigos? Porque no cumplíamos la ley de Dios, porque íbamos en contra de la ley de Dios, porque pecábamos. Y aun siendo pecadores, Él vino a este mundo a entregar su vida por nosotros. Nos amó hasta la muerte. Entonces Él nos pide a nosotros que nos amemos de esa misma manera, como yo os he amado. Así como Él nos ha amado, así debemos amarnos los unos a nosotros. Pero debemos entender que Él nos amó a pesar de nosotros. No por nosotros, no por lo que nosotros éramos, sino a pesar de lo que nosotros éramos. Que éramos pecadores y aún así nos amó.
Vivíamos en el mundo y aún así nos amó, estando nosotros en el mundo. De ahí nos llamó, de ahí nos sacó del mundo. Entonces, de esa manera nosotros debemos amar a todos los seres humanos en esta tierra. Dice que nos amemos los unos a los otros. Aquí no especifica quiénes a quiénes. Sí, seguramente algunos dirán, le está hablando a los discípulos. Sí, le está hablando a los discípulos, pero los discípulos también eran del mundo y aún así el Señor los amó. Entonces, lo que nos está diciendo es, no importa a quién, porque de esa manera nosotros estamos cumpliendo su mandamiento y su mandamiento es que amemos al mundo porque no sabemos a quiénes de ese mundo el Señor va a llamar. Así que nosotros somos llamados a amar incluso a los enemigos nuestros, así como Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos. Aún a nuestros enemigos hay que amarlos, hay que mostrarles ese amor porque por medio de ese amor estamos mostrando el amor de Cristo. Así que ese es el mandamiento de nuestro Señor, amarnos los unos a los otros. Eso es lo que Él espera de nosotros. Dice el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién de nosotros está dispuesto a dar su vida por un amigo? ¿Quién de nosotros diría yo muero en su lugar? Una muerte sustitutiva como la de Él. ¿Quién de nosotros lo haría? Ninguno. Yo estoy tan seguro de que ninguno de nosotros lo haría. Tal vez lo diga, sí, yo muero por él, pero en el momento de hacerlo, de pronto nos vamos atrás y decimos, no, 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 mejor no, mejor así no. Entonces nadie tiene mayor amor que ese. Ninguno tiene mayor amor que el que mostró nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida o que puso su vida por sus amigos, por los que él llama sus amigos. No hay un amor en esta tierra comparable a ese. Ninguno de nosotros puede llegar a tener el amor que Él tuvo por nosotros. Ninguno, pero nosotros podemos amar a a nuestro prójimo, como Él nos pide aquí que nos amemos los unos a los otros. Podemos llegar a esa clase de amor terrenal que nosotros podemos darle, pero es un amor que no fluye de nosotros, sino que fluye a partir del amor de Cristo en nosotros. Si fuera por nosotros, por nuestra carne, nosotros no amaríamos a nadie, no nos amaríamos ni a nosotros mismos. Así que todo viene de Él, todo nos lo da Él. Y si nosotros podemos llegar a amar a los demás, incluso nuestros enemigos, es en Él, en Cristo, no en nuestras fuerzas. En el versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Acá, aquí viene una frase muy especial de nuestro Señor Jesucristo que dice, vosotros sois mis amigos, pero esa frase tiene una condición. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea que llegamos a ser amigos de Cristo, Él nos puede llamar amigos de Él si hacemos lo que Él nos manda. ¿Y qué es lo que Él nos manda? Lo acabamos de decir, que nos amemos los unos a los otros. Si en nosotros hay ese amor por los demás, entonces el Señor nos considera sus amigos. Así que para nosotros es fundamental estar mirando, estarnos analizando, estarnos indagando a nosotros mismos si nosotros tenemos amor por los demás. Y el problema está en que Él nos pide que tengamos amor por todos los seres humanos, no solamente por los que a nosotros nos caen bien, no solamente por los que estamos en la congregación, sino por todos los seres humanos, porque esa es la manera en que Él va a llamar a otros del mundo, del mundo. Esto lo vamos a ver más adelante, porque el Señor insiste en esta frase, en que Él nos amó y que nosotros debemos seguir su ejemplo. Así que eso de que Él nos llame sus amigos tiene una condición. Si hacemos lo que Él nos manda, si estamos haciendo lo que Él nos manda, entonces sí somos sus amigos. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Recordemos también desde el capítulo 3, este capítulo, esta parte de este capítulo está muy conectada con el capítulo 13. ¿Por qué está tan conectada? Porque esto es una continuación de después de la cena en el aposento alto. Terminaron la cena
el Señor les dio un ejemplo antes de la cena, que era el lavamiento de los pies. Les dijo que hicieran que el siervo no es mayor que su Señor y que si su Señor, que es mayor que los siervos, hizo esa cosa de lavar, les dio el ejemplo de lavar los pies, ellos tenían que seguir el ejemplo de su Señor, de su Maestro. Entonces les había acabado de decir siervos. Quiere decir que esto estaba sucediendo en esas mismas horas donde estaban en el aposento alto. Y entonces aquí ya les dice que ya no los va a llamar más sus siervos, sino sus amigos, porque dice que el siervo no sabe lo que hace su Señor. Vuelvo a leer este versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué cosas él oyó de su Padre que nos ha dado a conocer a nosotros? Para que él nos llame ya sus amigos, ya no sus siervos, sino sus amigos. Entonces, como decíamos, todo esto está sucediendo en las mismas horas antes de salir de ese aposento alto. Judas ya no estaba aquí, Judas ya había salido a hacer lo que tenía que hacer. Y él está diciendo que ellos ya no son siervos, sino amigos, porque ellos ya conocen lo que el Padre, él les ha dado a conocer, lo que oyó del Padre. ¿Y qué fue lo que oyó del Padre? ¿Cuáles cosas nos ha dado a conocer que nosotros sabemos y que el mundo no sabe o que los demás no saben? Cosas como, ¿para qué vino a este mundo? ¿Para qué Cristo vino a este mundo? ¿Por qué él tenía que morir en una cruz? ¿Por qué se tenía que alejar después? ¿Por qué se tenía que morir e irse al cielo de nuevo? ¿Por qué tendría que regresar? Cosas como esas nosotros ya las sabemos, se nos han dado a conocer, Él nos las ha dado a conocer porque ese es el plan eterno del Padre. Entonces, si nosotros sabemos estas cosas es porque somos amigos del Señor. Si fuésemos sus siervos, Él no tendría por qué darnos a conocer estas cosas, sino que nosotros simplemente tendríamos que obedecerle a Él como una carga, como si fuera una imposición que Él nos diera, pero ahora no es así. Ahora Él nos llama a sus amigos, porque nosotros conocemos todas estas cosas y sabemos el por qué Él estuvo aquí en esta tierra, por qué tuvo que venir y por qué se tuvo que ir y por qué tuvo que morir de esa manera en que murió, la muerte sustitutiva por nosotros y cómo podemos nosotros ser salvos. Eso es otra cosa que nosotros ahora conocemos. Nosotros como cristianos sabemos cómo podemos ser salvos. Si alguien no lo sabe, lo puede preguntar. Lo puede preguntar incluso ahora al final de esta clase. Pero nosotros conocemos todas estas cosas que el mundo no conoce. Por eso el mundo no puede ser amigo de Cristo. Al contrario, el mundo sigue siendo su enemigo. Cristo espera que todo el mundo sea su amigo, que todo el mundo pueda llamarse su amigo y que todo el mundo pueda conocer estas verdades. No están veladas para ellos. Ellos quieren que estén veladas porque cierran sus ojos a la verdad. Pero Él vino a morir por el mundo, pero el mundo no lo quiere recibir. Entonces ya no somos sus siervos, sino que somos sus amigos porque conocemos las cosas que él oyó del Padre, nos las dio a conocer. Versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y el fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí hay una afirmación muy importante de nuestro Señor Jesucristo y que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y esto, dentro de las doctrinas de la gracia que los bautistas o que aceptamos como verdad, está la elección, que el Dios del cielo elige a los que han de ser salvos. Y esa elección ha tenido muchos enemigos. Hay gente que no cree en esto y dice que nosotros elegimos esa salvación, que nosotros damos ese paso de fe para elegir a Cristo como nuestro Salvador. Y aquí él lo está diciendo de una manera muy clara. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él nos eligió. Nosotros no hubiésemos podido venir a Él si Él no nos elige y no nos trae a Él. Si el Padre no nos trae a Él, no nos entrega a Él. Entonces aquí está de forma muy clara esa doctrina de la elección. Aunque algunos la nieguen, aunque algunos digan que nosotros damos ese paso, que nosotros decimos, sí, decido creer, esa decisión la hacemos, pero porque ya hubo una elección
Y como dice la doctrina esta, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos había elegido para ser salvos. Entonces Él los eligió, yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, para que vayáis y llevéis fruto. Obviamente, cuando el Señor estaba diciendo estas cosas, los discípulos todavía no podían llevar fruto, todavía no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. Y este fruto del que el Señor habla es el fruto del Espíritu Santo. No podían dar fruto porque el Espíritu aún no había venido. Por eso cuando Él decía que se tenía que ir y que nos convenía que Él se fuera, digo nos convenía porque Él les estaba hablando a los discípulos, pero eso también se refería a nosotros, que si Él nos hubiera ido, el Espíritu Santo no hubiese venido y nosotros no hubiésemos entendido nada de estas cosas. Así que nos convenía que Él se fuera y que el Espíritu Santo viniera para que nosotros podamos dar fruto, el fruto del Espíritu Santo. Si quieren recordar el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, léanse Gálatas 5, ahí está todo esto. Está lo del fruto de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, templanza, creo que me faltó por ahí, o si lo repetí, pero son nueve, son nueve los aspectos del fruto del Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a leer este versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Así que Él nos elige, pero Él nos elige para que nosotros llevemos fruto. Ese fruto que se refleja en nosotros y que el primero que mencionamos fue amor. Y Él pide que nos amemos los unos a los otros. El resto del fruto del Espíritu Santo sin amor no vale de nada. Podemos tener gozo, paz, paciencia, pero si no tenemos amor, no estamos haciendo nada. Por eso está de primero. Cuando se menciona el fruto del Espíritu Santo, el primero es amor. El primer aspecto del fruto del Espíritu Santo es amor. Y Él está hablando del amor, entonces nosotros debemos llevar ese fruto. Y dice que, y vuestro fruto permanezca. No es que a nosotros se nos muestre el fruto hoy y mañana no, y pasado mañana de pronto otro poquito, y después de pronto no, pero mañana otra vez sí, no. Ese fruto tiene que ser permanente todo el tiempo mostrando el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que nuestro Señor espera de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos esa imagen de Él en la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Nosotros debemos iluminar a este mundo con la luz de Cristo. Y si nosotros hoy tenemos amor y mañana no, es lo primero que nos van a señalar. Este es el cristiano, porque el mundo está esperando a que alguien que se llame cristiano cometa un error para señalar. Y si nosotros cometemos esos errores, entonces estamos poniendo mal el nombre de Cristo y no estamos haciendo lo que Él nos mandó que hagamos. Por eso decía aquí, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Entonces ese fruto se debe reflejar todo el tiempo en nosotros como cristianos. Por eso lo está diciendo aquí, que Él nos eligió y nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Cristo, Él lo dé. Si nosotros tenemos todas estas cosas, tenemos amor, gozo, paz, paciencia, el gozo lo tenemos ante cualquier situación. Recordemos al apóstol Pablo en la cárcel y él pedía que tuviésemos gozo. Gozaos en vuestras tribulaciones, gozaos en todo el tiempo, siempre gozaos. Y él estaba en la cárcel y escribía esto, porque él sabía que todas esas tribulaciones que estaba viviendo era por amor a Cristo, por amor a Cristo. Entonces en eso él tenía gozo. Él sabía que todo eso le estaba pasando porque él defendía a Cristo, porque él defendía esta palabra. Entonces, cuando nosotros tenemos gozo, como lo tenía Pablo, Pablo seguramente no le pedía al Señor, sácame de aquí, sino que le pedía, Señor, haz tu voluntad. ¿Por qué? Porque ahí mismo en la cárcel hubo muchos convertidos. Entonces, hasta esas situaciones las usaba el Dios eterno para convertir, para llamar a gente del mundo a venir a Cristo. Así que cuando nosotros tenemos ese fruto, nosotros sabremos qué pedirle al Padre
y seguramente el Padre lo va a hacer. Si nosotros estamos en una tribulación y le decimos a nuestro Señor, Padre, usa esta tribulación, úsala para tus propósitos. Él nos va a dar a conocer qué es lo que nosotros debemos hacer y entonces Él nos va a dar lo que nosotros le pidamos en el nombre de Él, porque lo estamos pidiendo correctamente, que se haga la voluntad del Dios eterno, no para nuestros deleites, no para nuestro gozo, no para satisfacer nuestra carne, sino para satisfacer al Dios eterno haciendo la voluntad de Él. Esto es lo que significa que lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dará, os lo dé. Esto os mando, aquí en el versículo 17 vuelve y lo repite. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, y esto lo vemos varias veces en este corto pasaje, tiene que tener una importancia muy grande, porque el Señor ya lo ha dicho 3 veces en este pasaje y recordemos que ya lo había dicho en el capítulo 13 y que todo el tiempo lo único que mostraba era amor por la humanidad. Todo lo que el ejemplo que nos daba era de amor, porque Él es amor, Dios es amor. Entonces aquí vuelve y lo repite, así que esto es de prestar atención, porque se repite varias veces. Entonces cuando algo se repite aquí es porque porque es muy trascendente, porque tiene mucha importancia. Vamos al siguiente pasaje, si hay alguna pregunta acerca de este, la escriben por ahí, al final hacen la pregunta de este corto pasaje. Dice el siguiente pasaje del versículo 18 al 27. El mundo os aborrecerá. Lleva como título, El mundo os aborrecerá. Y leo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Bueno, vamos a ver lo que nos dice este pasaje. Dice el versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece. Pareciera que nos estuviera queriendo decir el Señor aquí, si por algún acaso el mundo los aborrece, entender que primero me aborrecieron a mí. No está diciendo si por algún acaso, está confirmando que si el mundo nos está aborreciendo, si el mundo nos aborrece en ese momento, es porque a él primero lo aborrecieron. Y en ese momento, cuando él estaba hablando estas palabras, el Sanedrín ya había decretado de que si alguien veía a Cristo que lo denunciara porque lo necesitaban prenderlo, necesitaban meterlo a la cárcel. Entonces ya lo estaban aborreciendo a él y ya lo aborrecían desde el principio. Recordemos en el capítulo 2 que él emprende un viaje desde Jerusalén hacia Galilea, pero que primero tenía que pasar por Samaria. Perdón, eso era en el capítulo 4. En el capítulo 2, él hizo un viaje a Galilea, donde hizo el primer milagro de la transformación del vino, porque ya buscaban prenderlo, ya buscaban matarlo. Desde el principio que él estaba hablando, ya buscaban matarlo. Desde ahí ya lo aborrecían, porque el Sanedrín no recibía al que el Padre envió, no lo quería recibir. Entonces, él les está diciendo, a ustedes también los aborrecen. ¿Por qué? Porque a todo aquel que seguía a Cristo lo expulsaban de la sinagoga. Y expulsarlo de la sinagoga significaba expulsarlo de cualquier comunión con el pueblo, con los judíos, porque lo iban a menospreciar por no ser parte de la sinagoga.
Esto era casi como aislarlos de la sociedad. Así que cuando les dice aquí, si el mundo os aborrece, les está diciendo, si el mundo los está aborreciendo a ustedes ahora es por mi causa, porque a mí me aborrecieron primero, así que no se asombren si los aborrecen a ustedes, porque a mí primero me aborrecieron. Dice el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estas personas eran del mundo, estas personas hacían las cosas del mundo. Estos discípulos, recordemos que algunos de ellos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, personas del mundo que hacían las cosas del mundo, que asistían a la sinagoga, asistían a todas las tareas que el mundo hace. Y el Señor los llama de ese mundo, los saca de allí. Y como los saca, ellos son seguidores de Cristo, entonces esas personas al mundo al que ellos pertenecían empiezan a aborrecerlos. Si ellos siguieran en esas tareas, no los perseguirían, no los aborrecerían porque pertenecían a ellos mismos. Entonces, por eso el Señor dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Claro, ellos no tendrían nada que ver con nada y el mundo no estaría en contra de ellos. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Claro, porque ellos ya salieron de ese mundo, ya no pertenecen a ese mundo, sino que ahora pertenecen a Cristo. Entonces, por eso el mundo los está aborreciendo. Y esto nos toca a nosotros hoy. Y seguramente nosotros no lo vemos con tanta fuerza como lo ven en países musulmanes, donde aquel que se convierta al cristianismo lo matan. Si se dan cuenta que es cristiano, lo matan. Hay países donde no podemos entrar una Biblia, donde nadie puede entrar una Biblia y la tienen que entrar, ¿cómo se llama esto? Como de contrabando, porque no es permitido. Nosotros aquí no, nosotros podemos tener libremente una Biblia, pero aún así sentimos ese rechazo del mundo. Cuando nosotros queremos hablarle a la gente acerca de esto y la gente no quiere escuchar, lo primero que dicen, ay, ya viene este cristianito a seguir hablando de sus cosas. De esa manera nosotros lo vivimos, a nosotros nos aborrecen, nosotros apestamos para la gente, porque para ellos nosotros fastidiamos con esa habladera de Cristo. Pero hay lugares donde es más difícil esto, donde realmente aborrecen a la gente hasta la muerte. Y allí en esos lugares hay gente que por amor al mundo, por amor a las personas que están perdidas, van incluso dispuestas a morir, a que los maten para proclamar estas verdades, sin importarle que los vayan a matar. El versículo 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y no es que nosotros tengamos una palabra poderosa que el mundo tenga que guardar, no, sino que nosotros decimos la misma palabra de Cristo. Nosotros hablamos la misma palabra de Él. Entonces, si nosotros hemos guardado su palabra, también los demás guardarán la palabra de Cristo, porque es la misma palabra que nosotros hemos guardado, no porque nosotros tengamos una palabra igual a la de Él. Entonces vuelvo a leer este versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Así que si a nuestro Señor le pasan estas cosas, no podemos esperar que a nosotros no nos pasen, porque nosotros no somos mayores que Él. Entonces todo lo que a Él le pase a nosotros nos va a pasar. Si a Él lo aborrecieron, a nosotros nos van a aborrecer. Él está hablando aquí lo mismo que, por eso les decía, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Y él le lavó los pies a los discípulos, les dijo que el siervo no era mayor que su señor, o el discípulo mayor que su maestro, y que aún el maestro hacía esas cosas que nosotros debíamos seguir su ejemplo y debíamos humillarnos de la misma manera que él se humilló, se hizo humilde. Entonces aquí nos está recordando que nosotros no somos mayores que su siervo, así que nosotros no podemos esperar que no nos aborrezcan, porque a él lo aborrecieron, a nosotros también nos aborrecerán. 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hay muchos que hablan del Dios y que dicen amar a Dios, pero no lo conocen porque no conocieron al que Dios envió. Creen conocerlo, pero rechazan al que Él envió. Sabemos que hay muchas denominaciones que no creen en Cristo, que no aceptan a Cristo, que aceptan al Padre, pero no aceptan a Cristo como su Hijo, como el enviado del Padre. Ellos están equivocados.
Ellos no conocen al Padre. Si lo hubieran conocido, habrían aceptado a Cristo. Por eso Él dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Por el nombre de Cristo, porque no lo reciben a Él, entonces no conocen al Padre al que los envió. Versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Cuál pecado? ¿De qué pecado está hablando el Señor aquí? El pecado de aborrecerlo, de rechazarlo, porque Él dice, si Él no hubiese venido a hablar, no tendrían pecado, no tendrían ese pecado de aborrecerlo, porque no habría venido. Pero como Él vino y les habló y les dijo la verdad, y esa verdad la rechazaron, ahora tienen el pecado de rechazar a Cristo, de rechazar la palabra que Dios habló a través de Él. Entonces, por eso Él les dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, ya no tienen excusa, nadie tiene excusa, la palabra está para todos nosotros hoy. Tenemos la palabra que Él habló y si lo rechazamos, rechazamos a Él y si lo rechazamos a Él, rechazamos al Padre que lo envió. No hay excusa porque ya está la palabra de Él dicha. El versículo 23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Ese es el pecado. Aquí está diciendo él que ese es el pecado. El pecado que está hablando aquí de los que rechazan su palabra es el pecado de aborrecerle. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Está rechazando al Padre porque fue el Padre que lo envió y es la palabra del Padre que él habla. Y en el versículo 24 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. No es suficiente con la palabra que él habló, también con la obra que él hizo. Nadie en el mundo ha hecho los milagros, las señales que él hizo. Todos conocieron las señales que él hizo y ahora todos la conocemos. Sabemos que son verdad. Entonces, no tienen excusa. ¿Por qué? Porque o no tenemos excusa. Si lo aborrecemos a él, no tenemos ninguna excusa porque tenemos su palabra, conocemos las obras que él hizo que ningún hombre ha hecho en esta tierra, solamente él las ha hecho. No hay ninguna excusa. Así que aquellos que lo aborrecen tienen ese pecado y sabemos que hay solo un pecado que no puede ser perdonado. El único pecado que no tiene perdón es el rechazar a Cristo. ¿Cómo se puede perdonar eso si no aceptan la única manera de ser salvos, que es aceptando a Cristo? No puede haber perdón. No hay manera de perdonar eso porque la única manera de tener perdón es aceptando a Cristo. Así que aquel que rechaza a Cristo rechaza toda la obra, rechaza la palabra del Padre que lo envió y aborrece al Padre. El que aborrece al Hijo aborrece al Padre. Versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Esto de que está escrito aparece en los Salmos, Salmo 35 y Salmo 69, Salmo 35, 19 y Salmo 69, 4. No lo voy a leer porque ustedes son muy juiciosos y van a ir a buscarlo ahora apenas termine esto. Ustedes van a ir a buscar eso, lo voy a repetir porque sé que lo van a buscar. Salmo 35, 19 y 69, 4. Así que todas estas cosas son cumplimiento de ese Antiguo Testamento. Nosotros cada vez que hablamos del Nuevo Testamento decimos que todo el Nuevo Testamento nos está contando el cumplimiento del Antiguo Testamento en Cristo. Cristo cumplió todas esas cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento, las cumplió en él. Así que ahí se habla de esto que sin causa lo aborrecieron. ¿Qué causa tenían para aborrecer a Cristo? Lo único que dijo fue hablar verdades. Lo único que hizo fue hacer el bien. ¿Cuál era la causa para aborrecerlo? ¿Y cuál es la causa para aborrecerlo hoy? Vemos cómo hoy en día del único que no se puede hablar es de Cristo. Se puede hablar de cualquier religión en cualquier parte, pero no menciona el cristiano, no menciona el cristianismo, no mencione a Cristo porque inmediatamente es rechazado. De eso no se puede hablar, usted de religión no puede venir a hablar aquí, pero hable de Mahoma, hable del hinduismo, hable de todas esas cosas y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque aborrecen a Cristo. ¿Por cuál causa? Tenemos todo escrito. ¿Qué hizo de malo Cristo? Venir y decir una verdad, hablar la verdad, hacer señales maravillosas.
casi que erradicó la enfermedad de Israel en aquel tiempo. ¿Qué tenía eso de malo? Al contrario, todo era bueno, todo. ¿Por cuál causa aborreceríamos nosotros a Cristo? La única causa por la cual nosotros aborrecemos a Cristo es porque amamos las tinieblas y porque queremos estar en las tinieblas. Y esa luz de Cristo, esa palabra de Él, nos saca a la luz todo nuestro pecado, toda nuestra suciedad, todas nuestras tinieblas. Por eso lo aborreceríamos. Esa es la causa para aborrecerlo, porque estamos en el mundo y el mundo está gobernado por el enemigo. Y por eso el mundo lo aborrece, porque no quiere que le saquen a luz sus pecados. Entonces esto del Salmo 35, 19 y 69, 4, dice él que en este versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita, o sea, para que se cumpla que a él lo van a aborrecer. Versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Así que ese Espíritu que vendría, que llegó en Pentecostés, ese espíritu empezó a dar testimonio de él y como el espíritu está en nosotros, así nosotros tenemos que dar testimonio también de él. Como dice el versículo 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ellos no dieron testimonio por haber estado con Cristo desde el principio, dieron testimonio porque el Espíritu Santo vino y los convenció de todas estas cosas, de toda la verdad. Porque cuando a Cristo lo prendieron y lo fueron a crucificar, todos huyeron. Todos salieron corriendo. Eso no fue testimonio, eso no era testimonio. Y el Señor les dice, y vosotros también daréis testimonio. Este daréis testimonio era en futuro, en el futuro. Nosotros en el libro de los Hechos vemos todo el cumplimiento de estas cosas, que ellos mostraron amor por la humanidad, aunque los apedrearon, los encarcelaron, les hicieron tantas cosas, ellos seguían amando al mundo y seguían proclamando la palabra de Cristo por amor a los perdidos. Entonces, cuando Él les dice, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio, ese testimonio de ellos que estuvieron desde el principio siendo eh, como educados o enseñados por nuestro Señor, lo tenemos nosotros ahora y nosotros ahora damos ese mismo testimonio. Nosotros no damos otro testimonio diferente al que ellos dieron, el mismo testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y con nuestras vidas transformadas por el Espíritu Santo, damos el testimonio de esa verdad a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso el Espíritu Santo nos convenía que viniera, nos convenía que Cristo se fuera para que Él viniera y habitara en nosotros, para que nosotros pudiésemos dar testimonio de la verdad, testimonio de Cristo, de su palabra y del enviado del Padre. Entonces, ahora nosotros somos llamados a dar ese testimonio, a hablar de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo vino a hacer y de cómo nosotros ahora somos salvos a través de Él por su muerte sustitutiva en la cruz. Aquí terminamos este capítulo 15. Dejamos hasta ahí, no queremos empezar el capítulo 16 todavía y vamos a dar paso a las preguntas, a los apuntes, a algo nuevo que quieran aportar. Adriana. Profesor, si de pronto alguien, alguna persona que todavía no es creyente, está viendo esta clase, ¿cómo le pudiéramos explicar de una forma, eh, sí, fácil, cómo ser salvo? La forma más fácil hay como una plantilla, digámoslo así, del Evangelio. El Evangelio, ¿quiénes éramos nosotros? ¿Por qué tuvo que venir Cristo a este mundo? ¿Para qué murió en una cruz? ¿Y por qué resucitó? Entonces, ¿cómo somos nosotros salvos? Nosotros no somos salvos porque hacemos buenas obras. Nosotros, primero que todo, nos salvamos de una muerte eterna o de una condenación eterna, porque el Señor Jesucristo sabía, o el Padre Eterno sabía que nosotros íbamos a condenación eterna por nuestro pecado, porque ninguno de nosotros se libra del pecado. Y hay quienes sostienen que no tienen pecado, que no han pecado nunca en la vida, y hay que mostrar el por qué nosotros somos pecadores. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, somos pecadores. El Señor sabía la situación en la que estábamos. No teníamos salida, no podríamos ser salvos del infierno eterno, porque nuestro pecado nos envía al infierno eterno. El Dios del cielo, viendo nuestra situación, envió a su Hijo a darlo a conocer a Él,
a dar a conocer al Padre y a dar a conocer su mensaje de salvación, que la única manera de ser salvo es a través de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz. Cristo murió por nosotros, por nuestro pecado, para que nosotros no tuviésemos esa condenación. Él por amor a nosotros, por amor a la humanidad, se entregó y dijo, yo pago la deuda de ellos y muere en una cruz por nosotros. Lo crucificaron, murió en la cruz y quedó pagada nuestra deuda. No porque nosotros hayamos hecho algo bueno, sino porque Él nos ama y quiere pagar por nosotros. Entonces, si nosotros aceptamos esa muerte sustitutiva de Él en la cruz y decimos, sí, yo quiero que Él me salve, y nos aferramos a Él y le obedecemos lo que Él nos dice en su palabra, somos salvos. Si lo seguimos, si nos aferramos a esa salvación maravillosa. Él muere y a los 3 días resucita. Esa resurrección nos muestra que hay una vida eterna y que de esa vida eterna es la que Él quiere que nosotros gocemos, la vida eterna con Él. Porque si no nos aferramos a esa salvación, vamos a tener esa vida eterna, pero en el infierno. Y por eso Él resucita, para que nosotros estemos seguros de que hay resurrección, de que hay resurrección de los muertos, que la vida no termina cuando nosotros morimos físicamente, sino que la vida continúa, la vida sigue como vida espiritual y que allá en esa vida espiritual hay una vida con Cristo o una vida en condenación y de eso vino a salvarnos el Señor. Esto es más o menos el mensaje de Cristo, el mensaje de la salvación. Hay que profundizar, pero ese profundizar se da en el discipulado. Cuando una persona acepta que es pecadora, cuando una persona ve esa salvación, cuando una persona se da cuenta de que Cristo lo hizo por amor a nosotros, entonces a esa persona hay que disipularla y enseñarle profundamente el significado de todas estas cosas. Es obvio que el Evangelio empieza desde Génesis 1:1, porque el Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿En cuál principio? En Génesis 1:1. Ahí estaba Cristo, estaba viendo, estaba creando con el Padre todas las cosas. Entonces el Evangelio empieza desde ahí y nos muestra cómo caímos, cómo cayó la humanidad en pecado y nos va mostrando toda esta situación del mundo y hay que hablarle a la gente de todo esto. Pero obviamente toda esta información no la podemos dar de manera rápida. La manera más rápida es mostrarnos que somos pecadores, que Cristo murió en sustitución por nosotros, que si nosotros aceptamos ese pago, lo que Él pagó en la cruz, que fue un pago costosísimo, su propia sangre, su dolor, sus lágrimas, todo lo que Él vertió en esa cruz, por amor a nosotros, y nosotros nos aferramos a esa salvación, podemos gozar de esa salvación y de la vida eterna junto a Él. No sé si es suficiente con eso. Creo que para una persona nueva debería de ser suficiente y debería de querer conocer más acerca de esto. ¿Alguien más? Bueno, muy interesantes las preguntas. Son muchas para resolverlas todas ahora, pero entonces si aparecen más preguntas en la siguiente clase las pueden hacer. Sé que van a estudiar esto y les va a surgir más preguntas, entonces en la próxima clase las hacemos. Eh, Vamos a hablar entonces para terminar y la próxima clase vamos a empezar el capítulo 16 para que lo vayan leyendo. Padre amado, te damos gracias nuevamente, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor porque ahora vemos. Esta palabra es importantísima para nosotros hoy, que ya no tenemos excusa, que tanto tu palabra como tu obra tienen un peso importante para nosotros y que nosotros sabemos que todo esto que está escrito es verdad, que no tenemos ninguna excusa para aborrecerte, al contrario, tenemos muchos, pero muchos motivos para amarte cada día más, por todo lo que has hecho por nosotros, por mostrarnos que tú tienes tanto poder, que tienes poder sobre todas las cosas, que tú eres el creador y que deseas que nosotros tengamos salvación y vida eterna al lado tuyo. Gracias por esta salvación, gracias Señor por permitirnos ver todas estas cosas y síguenos llenando de tu palabra. Y Señor, si necesitamos profundizar más, despierta en nosotros ese amor por este alimento espiritual para que nuestros espíritus crezcan en ti, para que nosotros podamos permanecer en Cristo por siempre. Te damos gracias, te pedimos el perdón de nuestros pecados, te clamamos, Señor, que nos ayudes a corregir todo aquello que te ofende, que todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificar tu santo nombre delante de este mundo que lo necesita, para que nosotros podamos ser lo que Cristo nos llamó a ser, la sal de la tierra y la luz del mundo. Te damos gracias, clamamos tu bendición, te pedimos el perdón de nuestros pecados en el nombre grande, santo y poderoso de aquel que murió en una cruz por nosotros.
En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.